Aprende con Romero. En esta ocasión seguiremos hablando de los sistemas eléctricos de potencia enfocados básicamente en el método de Newton-Raphson. Debemos de recordar que se ha mencionado que la solución para los flujos de potencia se resuelve mediante dicho método. Anteriormente se ha planteado cómo se realiza la formulación y un ejemplo numérico, y ahora lo enfocaremos hacia un ejemplo de un sistema eléctrico de potencia. Como en todas las presentaciones se muestra el contenido a tratar, y en este caso tenemos dos secciones: el planteamiento del sistema eléctrico de potencia para obtener las ecuaciones lineales, y después de haber obtenido esas ecuaciones lineales se obtiene la solución por método de Newton-Raphson. Comenzamos con el siguiente ejemplo. El ejercicio es: a partir del sistema eléctrico de potencia, encuentra la solución de flujos de potencia por medio del método de Newton-Raphson. En este caso tenemos un ejemplo sencillo para hacer el planteamiento de las ecuaciones y obtener dichas ecuaciones no lineales. En este caso tenemos un sistema el cual se compone por un generador que se conecta a un nodo 1, que se enlaza mediante una línea que tiene una inductancia de J.25, que se conecta a otro nodo, el cual es un nodo de carga. PD significa potencia de carga 2 y QD significa potencia reactiva de carga en el nodo 2. Además, el nodo 1 está conectado a tierra con una inductancia de J6.0. Los términos PG1 significa la potencia generada 1, potencia activa generada 1, y QG1 representa la potencia reactiva generada 1. Ahora, debemos de recordar que como solamente tenemos dos nodos, un nodo debe ser la referencia o el nodo slack, y generalmente la referencia la tomamos como un nodo de generación. Por lo tanto, para este ejemplo no va a ser difícil suponer que el nodo de referencia o el nodo slack será el nodo 1, y el nodo de carga representará el sistema que contenga las variables a encontrar. Por lo tanto, tenemos los siguientes datos. Tenemos los nodos 1 y 2. Al ser el nodo 1 el nodo de referencia, el voltaje será 1 ángulo de 0. Y aquí tenemos las demás características. El nodo de carga se representa porque no sabemos el voltaje en este nodo. Como es un nodo de carga, no genera ni potencia activa ni potencia reactiva. Al contrario, solo consume potencia activa y solo consume potencia reactiva. Estos datos serán importantes para hacer el planteamiento de las ecuaciones y poder pasar posteriormente a la solución de Newton-Raphson. Y además, otro de los valores importantes serán estas impedancias que tenemos en el diagrama. Como paso 1 dentro del planteamiento, debemos de obtener lo que se conoce como la matriz de admitancia Yebus. Dicha matriz de admitancia se obtiene a partir de los valores de impedancia del arreglo físico. Solamente debemos de recordar que los valores que se encuentran en esta posición corresponden a los valores de impedancia. Por lo tanto, las admitancias las obtendremos mediante el inverso de dichas impedancias. Una vez obtenida la matriz Yebus, que tiene una forma cuadrada y la cual tiene una dimensión de 2×2, debido a que son solamente dos nodos los que estamos estudiando, la escribimos de esta forma. Tiene una forma de 0 más J 4.166, donde los elementos imaginarios corresponden al elemento inductor que tiene la línea. Entonces, aquí lo que debemos de hacer es separar tanto la parte real como la parte imaginaria de la matriz Yebus para posteriormente formular de forma adecuada las ecuaciones de flujo de potencia. En este caso tenemos que la matriz G corresponde a lo que tiene la parte real y la matriz B corresponde a la parte imaginaria de la matriz Yebus en forma rectangular. Esto nos va a ayudar para hacer de forma visual el arreglo para la solución de los flujos de potencia. El paso 2 dentro del planteamiento de la solución de flujos de potencia es conocer qué tipo de variables nos entrega cada uno de los nodos con los que estamos trabajando. En este caso, el nodo 1, que es un nodo de generación y que lo tomamos como nodo slack, tiene variables conocidas de potencia activa, de voltaje
y tiene variables desconocidas de potencia reactiva y de ángulo. Sin embargo, al ser este el nodo de referencia, y a partir de la definición de perfil plano, se pueden considerar que los valores de aquí se conocen. Sin embargo, en el nodo 2, el cual es un nodo de carga y cuyas variables conocidas solamente corresponden a la potencia activa y a la potencia reactiva, las variables desconocidas y las variables que nosotros debemos encontrar o aproximar es tanto el voltaje de ese nodo como el ángulo con el que trabaja ese nodo. Ahora, las variables desconocidas para todo nuestro sistema se plantean solamente como el voltaje 2 y el ángulo del nodo 2. Por lo tanto, al tener dos variables, se deben de plantear dos ecuaciones para que la solución de las ecuaciones no lineales sea de forma exitosa. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones o cómo se realiza la formulación de esas dos ecuaciones no lineales? Bueno, se realizan a partir de estas expresiones, de las expresiones en forma rectangular para obtener la potencia activa y para obtener la potencia reactiva, en donde el término I de estas expresiones representa el número del nodo con el que se está trabajando y N representa la cantidad de nodos totales que existen dentro de todo el sistema. La cantidad de nodos totales, en este caso N es igual a 2, y como únicamente vamos a trabajar bajo las variables desconocidas del voltaje 2 y del ángulo 2, I será solamente igual a 2. Ahora, por definición, la ecuación de potencia activa tiene la siguiente forma. Tenemos que la potencia generada en el nodo 2 menos la potencia de consumo en el nodo 2 es igual al voltaje 2 por la sumatoria desde J igual a 1 hasta 2, que es el número de nodos, de BJ por G2J por el coseno de teta 2J más B2J por el seno de teta 2J. Únicamente tenemos que en este punto completar para J, por lo que hacer la expansión para J se obtiene lo siguiente. La potencia generada 2 menos la potencia de consumo en el nodo 2 es igual al voltaje 2, que es la variable desconocida, que multiplica al voltaje 1 por G21 por el coseno de teta 21 más B21, que multiplica al seno de teta 21 más B2 por G22 coseno de teta 22 más B22 por el seno de teta 22. Ahora, si regresamos un poco a la expresión de la Y-bus, obtuvimos que separamos la parte real y la parte imaginaria. Esta parte real y esta parte imaginaria se van a reemplazar en esta ecuación y se van a obtener los valores numéricos que se puedan en función de la variable desconocida 2 y del ángulo que estamos buscando. Por lo tanto, otra de las definiciones que se tiene es que los ángulos teta 22, teta 33, teta 3, teta 11 se consideran como 0. Por lo tanto, el seno de 0 para esta expresión será 0 y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esta expresión solamente queda este término. Sin embargo, debemos de recordar que en la matriz G, que indica la parte real de la matriz Y-bus, todos los elementos son 0. Por lo tanto, todos los elementos G de esta sumatoria también son 0. Entonces, eliminando este término y eliminando este término también, únicamente nos queda B2 por B1 por B21 seno de teta 21, que es lo que tenemos aquí. Ahora, hacemos el reacomodo y reducimos los términos y tenemos lo siguiente. La potencia generada en el nodo 2 menos la potencia de consumo en el nodo 2 sería igual al voltaje 1 por el voltaje 2 por el elemento B21 de la matriz imaginaria de la matriz de admitancia Y-bus por el seno de teta 2. Reemplazando los datos de la tabla y los valores de la matriz Y-bus, obtenemos lo siguiente. Ahora, en la tabla tenemos que la potencia generada en el nodo 2 es 0, porque es un nodo de carga, pero consume 0.6 de potencia activa. Entonces este término es 0 menos 0.6 igual a el valor del voltaje 1 en la tabla es 1, debido a que el valor del voltaje 1 corresponde al nodo de generación o al nodo de referencia, que también se le conoce como nodo slack.
En este caso multiplica a B2, que es la variable desconocida. 4 es el valor de la posición B21 en la matriz de la parte imaginaria de Yebus, y el seno de teta 2. Por lo tanto, simplificando esta expresión, obtenemos que 4 por B2 por el seno de teta 2 más 0.6 es igual a 0. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación no lineal para la solución de los flujos de potencia. Más adelante plantearemos la formulación por medio de Newton-Raphson. Ahora, de acuerdo a la siguiente variable desconocida, que es el voltaje del nodo 2, se plantea la expresión para la potencia reactiva, la cual se desarrolla de la siguiente manera. La potencia reactiva generada en el nodo 2 menos la potencia reactiva de consumo en el nodo 2 es igual al voltaje 2 por la sumatoria desde J igual a 1 hasta N igual a 2, que es el número de nodos, de BJ por G2J por el seno de teta 2J menos B2J por el coseno de teta 2J. Ahora, debemos de recordar que como solamente hay dos nodos, se realiza la siguiente expansión de la sumatoria. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. La potencia reactiva generada en el nodo 2 menos la potencia reactiva consumida en el nodo 2 es igual al voltaje 2, la cual es la incógnita, por el voltaje 1 por G21 por el seno de teta 21 menos B21 por el coseno de teta 21 más B2 por G22 por el seno de teta 22 menos B22 por el coseno de teta 22. Debemos de recordar que los elementos que sean II o JJ tienen un valor de 0, por lo tanto el seno de 0 en este punto es 0, y además debemos de recordar que la parte real de la matriz de admitancias no existe, por lo tanto ni este término se consideran dentro de la reducción que sigue en este punto. Por lo tanto, la expresión que nos queda al reducir esto es la siguiente. Tenemos que la potencia reactiva generada en el nodo 2 menos la potencia reactiva de consumo en el nodo 2 será igual al voltaje 2 por menos B1 por B21 por el coseno de teta 21, que es este término, más B2 por menos B22. Debemos de recordar que este término se hizo igual a 1 debido a que este ángulo es igual a 0. Por lo tanto, reduciendo los términos obtenemos lo siguiente. La potencia reactiva generada en el nodo 2 menos la potencia de consumo en el nodo 2 será igual a menos B1 por B2 por el elemento B21 de la matriz de admitancias por el coseno de teta 2 más 4 veces el voltaje 2 al cuadrado. Ahora, reemplazando los términos de la tabla y de la matriz de admitancia obtenemos lo siguiente. 0 menos 0.3, 0 es la potencia que se genera en el nodo de carga y 0.3 es la potencia que se consume. Por lo tanto, queda esta expresión. Menos 4 veces el voltaje 2 al cuadrado menos B1, que es igual a 1, B2, que es la variable desconocida, 4, que es el valor de la matriz de la parte imaginaria de la matriz de admitancias, por el coseno de teta 2. Si lo simplificamos, obtenemos la siguiente expresión. 4 veces el voltaje 2 al cuadrado menos 4 veces el voltaje 2 por el coseno de teta 2 más 0.3 es igual a 0. Y esta será nuestra segunda ecuación no lineal para realizar la formulación de Newton-Raphson y poder encontrar los valores que nos permitan hacer los flujos de potencia. Como se mencionó anteriormente, las ecuaciones para determinar las variables son las siguientes. Ecuación 1, que la podemos colocar como la función G1, que depende del ángulo teta 2 y del voltaje 2, y la función G2, que depende del ángulo del nodo 2 y del voltaje en el nodo 2, las cuales son las que hemos obtenido anteriormente. Ahora, en este punto solamente hemos obtenido las ecuaciones no lineales. Falta resolver estas ecuaciones para obtener estos valores y poder encontrar la formulación de flujos de potencia. Lo siguiente es que a partir de la expresión 8 de la formulación teórica o de la formulación obtenida en el video anterior, y puedes encontrar también la formulación aquí en esta parte,
es la siguiente. Tenemos que la matriz jacobiana multiplicada por los incrementos de las variables es igual a la función de error. En este caso, delta x 1 y 2 inicial representa el valor del ángulo y el valor del voltaje V2 respectivamente. Ahora, esa formulación que hicimos en videos anteriores la vamos a realizar en función de los valores que tenemos en esta presentación o en este ejercicio. Por lo tanto, el paso 2 para la formulación del método de Newton-Raphson es establecer los valores iniciales para las variables desconocidas. El paso 1 fue encontrar las ecuaciones no lineales. El paso 2 es darles un valor de inicio. Como lo hicimos en el video anterior, al ser este un ángulo le daremos un valor de 0 radianes y al ser este un valor de voltaje le daremos un valor de 1.0 en por unidad. Y se debe de plantear una tolerancia, que en este caso la tolerancia la plantearemos como de 10 a la menos 3. El paso 3 para el método de la formulación de Newton-Raphson es reemplazar los valores dentro de esta ecuación, la cual ahora ya está en función del ángulo del nodo 2 y del voltaje del nodo 2, donde tenemos que evaluar la matriz jacobiana para estos valores iniciales y este vector de error también para estos valores iniciales y despejar los incrementos. Por lo tanto, en la iteración 1 se determina el valor de la matriz jacobiana inicial, la cual tiene una dimensión de 2 por 2 debido a que solamente son 2 las variables desconocidas que tenemos, las cuales se obtiene a partir de las derivadas parciales de la función 1 y de la función 2, las cuales se expresan de la siguiente forma. La función g1 la debemos derivar respecto al ángulo 2, asimismo que la función g1 la debemos derivar respecto al voltaje en el nodo 2, asimismo como la función 2 la debemos de derivar respecto al ángulo en el nodo 2, y en esta posición tenemos que la función 2 debe ser derivada respecto al voltaje en el nodo 2, obteniendo esta forma. Al realizar las derivaciones de estas expresiones y colocándolas dentro de la matriz jacobiana, obtenemos la siguiente respuesta, las cuales deben ser evaluadas a los valores iniciales, que es θ2 igual a 0 radianes y voltaje 2 igual a 1.0 en por unidad. Ahora, al sustituir estos valores dentro de esta matriz, obtenemos los siguientes valores. Tenemos que nuestra matriz jacobiana inicial tendrá este valor y reduciéndola nos quedará de esta forma: 4, 0, 0 y 4. Y ahora ya tenemos el valor numérico de nuestra matriz jacobiana. Lo que debemos hacer ahora es obtener el vector de error y debemos evaluarlo de forma numérica. Por lo tanto, lo haremos por medio de la siguiente expresión. El vector de error será igual a 0 menos la función g1 evaluada en las condiciones iniciales y la función g2 también evaluada en los valores iniciales. Esto sería igual al valor de la constante b1 y b2 menos la función evaluada en los valores iniciales. Por lo tanto, al realizar el despeje de los valores que tenemos, el vector de error tendrá el siguiente valor. Será menos 0.6 menos 4 seno de 0. Y acá en este término tenemos menos 0.3 menos 4 menos 4 coseno de 0. Al realizar toda la parte algebraica, obtenemos que el resultado es menos 0.6 y menos 0.3. Por lo tanto, en este punto ya tenemos el valor de nuestra matriz jacobiana y de nuestro vector de error, y únicamente debemos de realizar el despeje para nuestro vector de incrementos, tanto del ángulo en el nodo 2 como del voltaje en el nodo 2, y obtener una solución numérica. Ahora, en el paso 4 se resuelven los incrementos, los cuales el incremento del ángulo en el nodo 2 inicial es de menos 0.15 radianes, y el incremento del voltaje en el nodo 2 inicial es igual a menos 0.075 en por unidad. Ahora, debemos de agregar este incremento al valor inicial para obtener la siguiente iteración. Por lo tanto, el ángulo en el nodo 2 que seguirá de evaluar será igual al valor que consideramos primero más el incremento, que será igual a los 0 radianes que tomamos de inicio, y le debemos de sumar el incremento de menos 0.15 radianes, por lo que la respuesta será un valor de menos 0.15 radianes para el valor de la siguiente iteración respecto
al ángulo en el nodo 2. De la misma forma, para el voltaje en el nodo 2, 1, se debe tomar el valor inicial más el incremento, que en este caso el valor inicial fue de 1.0 y se le debe sumar el valor de menos 0.075, lo cual nos da un valor de 0.925, lo cual no se aleja tanto del valor inicial, que es 0.1. Ahora, debido a que esta condición de los incrementos y del nuevo valor no cumple con el valor de épsilon o de tolerancia que se planteó en un inicio, se debe de realizar otra iteración, por lo que los resultados encontrados deben de volver a sustituirse en la ecuación 8 del método iterativo. Por lo tanto, para la iteración 2 se sustituyen los nuevos valores en J. Esta es nuestra nueva matriz jacobiana, donde podemos observar que los valores encontrados son los valores que se sustituyen ahora en la matriz de las derivadas parciales, y al evaluar estos valores obtenemos la siguiente matriz numérica. De igual forma debemos hacer esto para el vector de error, para delta G1, 1 y para delta G2, 2. Debemos de sustituir el valor encontrado, que sería 0.925 y menos 0.15 radianes, y evaluar y obtener un valor numérico, que en este caso sería este que se muestra en esta esquina. Una vez más, debemos de sustituir en la ecuación y despejar para la incógnita, que en este caso sería el incremento en el ángulo del voltaje 2, 1 y el incremento en el voltaje 2, 1, la cual se resuelve mediante la inversa de la matriz que acabamos de encontrar jacobiana por el nuevo vector de error. Entonces, al resolver esta ecuación, obtenemos que el incremento en el ángulo del nodo 2 será ahora solamente de menos 0.0163 radianes. Si se fijan, es casi 10 veces menos de lo del primer incremento. Y el incremento en el voltaje del nodo 2, 1 será igual a menos 0.075, que también es casi 10 veces menos al valor encontrado inicialmente. De la misma forma que lo hicimos anteriormente, para encontrar el nuevo valor de la iteración del ángulo del nodo 2, debemos de colocar el valor anterior y le debemos de sumar el incremento que acabamos de encontrar. Por lo tanto, vamos a colocar el valor de menos 0.15 radianes y le vamos a restar el valor de 0.0163, lo cual nos dará un valor final de 0.1663. Si nos damos cuenta, en la primera el valor anterior fue de 0.15 y ahora estamos en 0.16, y la iteración ya no cambió de forma tan radical, lo que quiere decir que está bien, porque nos estamos acercando al valor en donde va a dejar de incrementar de forma considerable. Ahora, para el voltaje del nodo 2, 2, tenemos que colocar el valor anterior más el incremento que acabamos de encontrar para dicho nodo. Por lo tanto, el valor será de 0.925 y le vamos a restar el valor encontrado en este incremento, que será 0.0212, y comparando el resultado anterior de 0.925 con 0.9038, también nos damos cuenta que estamos cerca de que no haya diferencias tan grandes. Ahora, esta es la iteración 2. Si realizamos una nueva iteración, vamos a encontrar valores más cercanos y más pegados al resultado final. Como en el caso anterior, debemos de evaluar nuevamente el valor encontrado tanto en la matriz jacobiana como en la función de error. Aquí podemos observar que ya evaluamos el valor de 0.9038 en la matriz de las derivadas parciales y el valor de 0.163 correspondiente al ángulo en radianes. Por lo tanto, vamos a obtener una matriz numérica, y evaluando la función de error vamos a tener que colocar el valor de 0.9038 y nuevamente de menos 0.1663 para obtener una función de error de esta forma. Como podemos observar en este punto, cada vez es más pequeña la función de error, lo que significa que nos estamos acercando al valor real de la solución, debido a que en este caso el valor es de menos 1.55 por 10 a la menos 3, que significa un valor pequeño. Resolviendo de nueva forma para el vector de incrementos, vamos a obtener la solución, y el nuevo incremento
tendrá un valor de 0.05724 por 10 a la menos 3, que es un valor bastante pequeño, y el incremento en el voltaje del nodo 2 será de menos 0.7411 por 10 a la menos 3. Ahora, debido a que consideramos un rango de tolerancia de 10 a la menos 3, los incrementos ya se encuentran dentro de este rango y para nosotros es suficiente con estas iteraciones. Por lo tanto, al sustituir para el nuevo valor de la variable, vamos a tener el valor anterior más el incremento que acabamos de encontrar, y al sumarlo realicemos la comparación. En este caso el nuevo valor será de 0.1668 y el valor anterior era 0.1663, por lo que solamente cambió el cuarto dígito en 5 unidades, lo cual es un error muy pequeño. Y el voltaje del nodo 2, al realizar la comparación, tenemos un valor de 0.9031 y un valor anterior de 0.9038. De nueva forma, solo cambió el cuarto dígito en 7 unidades, por lo cual es bastante pequeño. Y debido a que el error ya se encuentra dentro del rango, entonces estos serían los valores para el voltaje 2 y para el ángulo del voltaje 2. Y de esta forma se soluciona un sistema eléctrico de potencia mediante la formulación del método de Newton-Raphson, encontrando el valor del voltaje y el valor del ángulo en ese nodo. Recuerda que en la descripción del video puedes encontrar este documento en PDF para que lo estudies, para que lo repases, y además puedes también en la caja de comentarios sugerir algún tema, alguna sugerencia, comentario, crítica, lo que tú quieras comentar será recibido. De mi parte es todo y hasta luego. Bien, listo chicos, vamos a hacer el ejercicio que estaba previsto para el día de hoy. Sí, como ustedes saben, hoy día es de peso, ya les voy a subir al aula virtual y ahí para que puedan tener. Entonces nos veríamos el próximo día martes y bueno, veremos si es que es por esta misma, por virtual o ya de manera presencial. No se olviden de seguir haciendo, por favor, la parte de la maqueta. Ya les voy a escribir, por favor. Quiero ver cómo hacemos el grupo para que un integrante de cada grupo se comunique o me manda un mensaje, por favor. Un integrante de cada grupo hacemos para ahí coordinar lo de la parte de la inscripción, por favor. Solamente déjenme ver quién llegó. Giovanna Lizano. Sí, ya presente. Ya. Llegó Jonathan Ocaña. Sí, que presente. Sí, buenas noches. ya. Y llegó Diego Villarol. ¿No? Ya. Llegó Luis Zúñiga. No. Ya. A ver, por favor, indíquenme uno de cada grupo, un integrante de cada grupo, por favor. Ayúdenme. De la hidroeléctrica. Alguien del grupo de la hidroeléctrica, por favor.
Mena, Inge. Mena, Cristian, listo. ¿Alguien de la eólica? Yo, Inge. Yo, ¿quién es yo? No veo, estoy Abril. Jonathan Abril. con Excel, ya. Listo, a ver, está eólica. ¿Qué más era? La fotovoltaica. Fotovoltaica. ¿Alguien del grupo, por favor, de la fotovoltaica? Yo, Inge. Ocaña. Ocaña, ya. ¿Alguien de los cables, por favor? Yo, Inge Aguilar. Claro, listo. Y, por favor, alguien de la ciudad. Llerena, Inge. ¿Cuál? Mateo Llerena, Inge. ¿Quién? Mateo. ¿Sí ven, chicos? Sí, desde el inicio estaba. Se me alegra. Ya, por favor, como ustedes no hay grupo, bueno, sí creo que tengo el número de todos. Ya les voy a crear un grupo, ya. A ver, de Abril no creo que tenga. Jonathan me manda un mensajito, por favor. Carol, sí tengo. Mateo, sí tengo. Ocaña también sí tengo. Cristian Mena, no creo que tengo su número también. Por favor, me manda un mensajito, ya. Ya les hago un grupo y ahí coordinamos para lo de la presentación, ¿sí? Entonces, listo. Eso nomás, chicos. Les agradezco. Nos vemos el día martes, por favor. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, Inge. Gracias, Igualmente. Inge. Hasta luego. Hasta luego. Inge.